Saludos, comunidad educativa, familia dominicana, amigos, amigas. La columna vertebral del modelo Educación para Vivir Mejor que estamos impulsando en la República Dominicana son los valores. Hemos dicho que más que titular bachilleres, queremos graduar ciudadanos. Y por eso nos estamos empeñando en preñar el sistema educativo preuniversitario de valores, lo cual estamos haciendo a través de las cátedras ciudadanas. Y en el día de hoy tenemos una cátedra muy especial que nos llena profundamente. Y por eso quiero compartir con dos formidables amigos que nos acompañan en el día de hoy, dos intelectuales del primer nivel de la República Dominicana y de nuestra región, y también dos grandes educadores, mi querido amigo Andrés L. Mateo y mi querido amigo Odalis Pérez. Con ellos vamos a conversar sobre esta cátedra de hoy que trata sobre un grande, el maestro de América, el sembrador, quien naciera un día como hoy de 1839, el maestro don Eugenio María de Hostos. Bienvenido Andrés, bienvenido Odalis. Gracias. Para introducir un poco este trabajo, quiero compartirles este cuadernillo que recoge información sucinta acerca de Eugenio María de Hostos, su pensamiento, su obra como educador, como libertario y como un hombre libre de América, como un transformador de América y como un maestro de maestros. Quisiera entonces continuar con la presentación de la primera cátedra ciudadana sobre Eugenio María de Hostos. Le llamaban el Gran Maestro por sus aportes a la educación universal y sobre todo a la nuestra. En esta entrega de las cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación, conozcamos la vida de Eugenio María de Hostos. Como quien anuncia su llegada en una noche de tronadas tormentosas, un 11 de enero de 1839, hace 183 años, en un pequeño pueblito de Mayagüez, Puerto Rico, nace quien hoy conocemos como Eugenio María de Hostos. Sus padres, originarios de Mayagüez, procrean 7 hijos, de los cuales Hostos es el sexto. Le llaman Eugenio María, nombre con el cual es conocido y reconocido universalmente. Conozcamos más la trayectoria de Hostos, destacado educador de educadores con las orientaciones del historiador y estudioso de la vida de Hostos, el señor Odalis Pérez. Hostos era un adolescente de algunos 13 años cuando sus padres lo enviaron al norte de España, a Bilbao, a cursar la escuela secundaria. Allí estuvo estudiando hasta que concluyó los estudios de bachillerato. Luego se desplazó a Madrid para inscribirse en la famosa Universidad Complutense de Madrid, llamada también Universidad Central de Madrid, y se inscribió en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filosofía y Letras. Pensaba que allí él no iba a poder como lograr lo que él quería y decidió retirarse de la universidad, suspender esos estudios y dijo que lo iba a hacer autodidácticamente porque era un hombre de una memoria prodigiosa. Además de que leía de todo, él se quería formar en todo y leía todo lo que tenía en la mano y además era un tipo perspicaz. En España, Hostos inició su lucha política por la independencia de su madre isla, como le llamaba Puerto Rico, y también por la independencia de Cuba, que estaban colonizadas por los españoles. Allí, con apenas 24 años de edad, publicó su primera novela, La peregrinación de Bayoán, donde anuncia su proyecto político por la liberación de los pueblos caribeños colonizados por España. El 20 de diciembre de 1868, pronunció en el Ateneo de Madrid un impactante discurso para el ambiente político, donde decía: Desde mi isla veo a Santo Domingo, veo a Cuba, veo a Jamaica y pienso en la Confederación. Con esto resaltaba la unión de los pueblos del Caribe para así combatir al Imperio Español. El 23 de enero de 1869 parte a Francia para no volver jamás a España.
pero quería embarcarse a los Estados Unidos. No tenía ya mucho dinero, el dinero que tenía se le estaba agotando, era escaso. Cuando llegó a los Estados Unidos, allí se encontró con un gran compatriota de él. Se trata de Ramón Emeterio Betances, uno de los independentistas más grandes que tuvo Puerto Rico y que logró hacer su lucha a nivel continental, como lo hizo Hostos. Eso implicó que allí fundara un periódico titulado, o se llamaba La Revolución, y allí publicó artículos, ensayos, escribía informaciones, había un equipo para trabajar con eso. Y se fue por América del Sur, anduvo por Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, estuvo por Panamá. Y eso le dio realmente una vigencia a su movimiento, para luego cambiar de opinión y entonces trasladarse otra vez a los Estados Unidos. Va a los Estados Unidos y de allí va a Venezuela. Es cuando Hostos, por viajar tanto, recibe el nombre de peregrino del ideal, porque siempre estaba persiguiendo su ideal de ver libre a su patria. Donde quiera que iba enseñaba y se preocupaba por los problemas sociales de todos los pueblos visitados por él. Por eso es considerado el gran maestro de América. Desde la isla San Tomás, Hostos se traslada a Mayagüez, Puerto Rico, para reunirse con su familia y continuar su lucha contra el Imperio Español. Desde allí, viaja a República Dominicana, donde había estado en mayo de 1875 por primera vez. Siempre dejaba huellas positivas y sembraba semillas del conocimiento, siendo bien llamado por Juan Bosch en una de sus obras, Hostos el Sembrador. Hasta aquí la primera entrega de la vida de Eugenio María de Hostos en tus cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación. ¡Adiós! Maestro Odalis, maestro Andrés, ¿qué les parece esta primera cátedra ciudadana sobre Eugenio María de Hostos, de quien los tres somos seguidores y admiradores por siempre? ¿Qué te parece, Andrés? Bueno, es una imagen bastante real de el Hostos trashumante. Hostos es un pensador, lo veremos en el desarrollo de esta cátedra, cuya forma de alimentación de su espíritu y de sus propuestas filosóficas se pueden decir que es un largo recorrido, es un viaje por la historia del pensamiento contemporáneo, pero además es una exposición abierta al compromiso social que desde los primeros años de su existencia se comienzan a configurar. Ahí lo vemos en una etapa muy efervescente del mundo europeo, porque estamos viviendo los albores de la Constitución de Cádiz de 1812, que es una constitución que va a permitir un cierto margen de libertades en el mundo americano y que los independentistas todos van a aprovechar. Y por supuesto, Hostos, que es también un pensador muy activo, veremos cuando hablemos ahorita del positivismo, se impregna de todas estas ideas de libertad desde niño, como se ve. Sus viajes a España, su forma de asimilar el pensamiento, en fin. Lo que estamos viendo es el espíritu larvario de un gran pensador que va a impactar de manera indesterrable en la historia del pensamiento dominicano. Sin ninguna duda. Odalis, pero este joven que a tan temprana edad comienza a manifestar sus inquietudes, a dar muestras claras de la construcción de un pensamiento político, ideológico, filosófico y también de una mirada estratégica, como lo demuestran sus movimientos por la región y fuera del continente. ¿De dónde se nutre ese pensamiento, esa propuesta y ese ideal históricamente de Eugenio María de Hostos? Hostos fue un estudioso del pensamiento epocal de finales del siglo XIX. Y además de eso, que se nutrió de esas ideas
que no era porque eran positivistas, sino que realmente miraban hacia el porvenir. El estar en contacto con las ideas de Durkheim, ¿no? Con las ideas y las escuelas de aquellos anales de educación. Él tenía una cultura francesa y española bastante bien dirigida. Lo hizo realmente beber en esa época, que fue una época de grandes revoluciones y de grandes pensadores. Recordemos que ya para esa época teníamos el pensamiento de Comte, de Marx, de Durkheim, y ya por ahí se iba enrumbando una idea de progreso, pero de progreso, de idea en proceso, en progreso. Una dialéctica muy importante que hacía que todo el mundo pensara en lo que era el pensamiento educativo, aquello de cómo enseñar, cómo hacer a los humanos libres, y más en estas tierras que estaban dominadas por España, por esa colonización y esa fuerza que realmente hizo visible para Hostos una idea de libertad, porque él siempre tuvo idea. Y yo creo que incluso su paso por la Universidad Complutense, el hecho de que él se retirara de la universidad y eligiera lo que se llama esa visión autodidáctica, era porque ya él tenía un pensamiento muy acentuado sobre lo que era su identidad caribeña, su identidad libertaria y sobre todo que ya iba pensando en el germen de una nueva educación. Una educación que aunque se haya hablado de positivismo, crosismo, el mismo Pedro Enrique Sureña destaca que fue uno de los grandes momentos de la cultura dominicana, la llegada de Hostos, la puesta en marcha de su pensamiento y de otros fundamentos pedagógicos. Creo que eso también permea la visión de un latinoamericanismo, un caribeñismo, que se le llamaba también antillanismo liberador, e hizo que se fundara ese utopos, esa utopía, esa visión que muchas veces entraba en contacto con el arielismo, y eso hizo posible una visión que desarrollara un nuevo ciudadano, como después se propuso en el 1888 cuando publicó La Moral Social. Muy bien. Andrés, educación, cultura e independencia. Una combinación, una articulación armoniosa, feliz en el pensamiento de Hostos. Claro, y muy productiva en lo que respecta a la historia del pensamiento dominicano. No podemos olvidar que el siglo XIX fue un siglo enteramente del positivismo francés. Pero el positivismo es muchas cosas al mismo tiempo en el mundo americano, en particular, porque el positivismo, digamos, del padre Valera en Cuba, o el de José Ingenieros, y Aníbal Ponce en Argentina, o el de Mariátegui en Perú, no es el mismo positivismo dominicano. Hostos es un positivista que viene de una especie de sublimización de las ideas del positivismo. Es decir, porque él era un positivista que había bebido también en otras fuentes del pensamiento europeo del siglo XIX. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que esboza Odalis Pérez ahora y de lo que acabamos nosotros de desbrozar? Lo que Hostos significa en la historia del pensamiento dominicano, lo que trae aquí, es el único pensamiento sistémico que tiene la historia de la cultura dominicana. El único, completo. Porque Hostos es una sociología, una metodología de interpretación historiográfica, es una estética. Hostos es una geografía, construye una geografía, una moral social. Hostos tiene también un mecanismo metodológico de interpretación de la historia. Es decir, la propuesta de Hostos es la única propuesta completa de regeneración social que tiene la historia de la cultura dominicana, la única completa. Hay muchos pensadores decimonónicos, pero Hostos es el que puede resumir la totalidad. Y luego habría que plantearse, después de ver este aporte sustancial del pensamiento hostosiano, ¿qué fue lo que en realidad hizo Hostos? Por ejemplo, en el campo en el que más se le conoce, que es el campo de la pedagogía, esa revolución de la pedagogía, ¿en qué consistió? Parece simple, y después que ha pasado los años se puede decir de manera muy simple, pero Hostos derrotó el escolaticismo en la República Dominicana. Y eso se dice ahora fácil, después de varios siglos, después de varios
un siglo y pico casi de haberlo consumado. Pero el escolasticismo estuvo aquí vigente hasta el año 1958. Aquí se daba física ptolomeica antes del pensamiento ostosiano. Y toda esa andanada contra Hostos proviene precisamente de esa ruptura que Hostos va a establecer en la práctica de la pedagogía y el pensamiento. ¿Por qué? Porque el predominio del conocimiento, su punto de inicio es la razón en el caso de Hostos. Es el raciocinio, la racionalidad que el mundo cartesiano francés había expandido en el mundo. Y Hostos los trae a la República Dominicana. Tanto así que incluso las escuelas que los combatieron después van a apropiarse del método hostosiano para poder continuar haciendo pedagogía en la República Dominicana. Esto significa, Odalis, que en una tradición que encuentra Hostos de una educación y una visión de la educación orientada a reproducir la realidad, el rompimiento de Hostos tiene que ver con una nueva mirada para que la educación, en vez de reproducir la vía realidad, la transforme. En efecto, fue una fractura. El hecho de que Hostos quisiera organizar un pensamiento alrededor del sujeto educativo, eso fue importante y significativo por cuanto eso iba a ir cambiando la mentalidad. Y miren que esos normalistas que él orientó, esos normalistas que él hizo de ellos maestros, son realmente su testimonio. Recientemente no, en 2010, el Archivo General de la Nación publicó un texto que debía ser o debe ser una necesidad para todo educador, que son esos apuntes de un normalista. Esos apuntes son el resumen, el método de lo que se llama un fundamento pedagógico, que no era pedagógico nada más, que era total, era cultural, era ciudadano, era científico, era antropológico. Ético. O sea, Hostos es el primer interdisciplinarista de la cultura dominicana en ese sentido y en gran parte de la cultura caribeña. No olvidemos que esos diálogos entre tendencias y ciencias humanas y sociales, él lo canalizó a través de la sociología, de ese tratado de sociología que publicó mucho tiempo después de la ética, la moral, la lógica, porque además la pluridisciplinariedad del pensamiento de Hostos es realmente una fuente. Por eso Pedro Enrique Ureña decía, después de morir, realmente Hostos dejó el germen, llenó los canales, o sea, sembró un pensamiento que realmente debía ser el pensamiento más importante de la República Dominicana. Y de ahí hemos bebido. Y sobre todo, que lo que él dice en ese libro, Los apuntes de un normalista, es lo que se llama el método de la explanación. Eso parece que era un calco del inglés. Es explicación objetiva, un conocimiento objetivo, un conocimiento basado en los hechos, pero sobre todo en el sujeto, que es el que puede transformar una sociedad. Muy bien. Señores, vamos a seguir con esta conversación interesantísima, pero vamos a ver ahora una nueva cátedra, la segunda, sobre Eugenio María de Hostos, y después seguimos conversando. Conocer la vida de Eugenio María de Hostos es adentrarse con la educación misma. En esta entrega de tus cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación compartimos algunos datos sobre su relación con República Dominicana. El gran educador es nieto de la dominicana María Altagracia Rodríguez y Velasco, por lo que de inicio su correspondencia con nuestro país es de carácter familiar. Esta familia se va a vivir a Mayagüez, Puerto Rico, a principios del siglo XIX, producto del Tratado de Basilea, firmado en 1875. Los lazos afectivos con República Dominicana siguen intactos luego de que varios de sus hijos nacieran en el país. Esta, la que se convierte en su segunda patria, marca 3 momentos o estancias históricas en la vida de Eugenio María de Hostos. Después de estar un tiempo en Nueva York, marchó para la República Dominicana
a buscar nuevos caminos, o sea, nuevos propósitos. El caso es que sale en 1875 y arriba el 30 de mayo del mismo año, pero a Puerto Plata. Allí se encuentra con el general Gregorio Luperón, quien lo acoge muy amablemente en su casa. Pero también allí estaba esperándole Ramón Emeterio Betances, con quien se había encontrado en Nueva York. Y allí empezaron a relacionarse con intelectuales como Federico Enríquez y Carvajal. Esto va a dar lugar a que Hostos se integre a la sociedad dominicana, a que Hostos vea a Puerto Rico y al mundo desde la República Dominicana, un hecho que es realmente importante no solamente para el país, sino para el mismo Hostos, porque ya veremos que más tarde él se va a trasladar definitivamente a la República Dominicana. Inició su misión educadora en Puerto Plata y fue fundador de 3 periódicos, Las Dos Antillas, Las Tres Antillas y Los Antillanos, con el objetivo de desarrollar una labor de propaganda política en favor de la independencia de Puerto Rico y de Cuba. Allí concibe su plan de escuelas normales y funda la Sociedad de Escuela La Educadora, con el propósito de educar al pueblo y concientizarlo sobre sus derechos ciudadanos. Con su partida hacia Venezuela, marca su salida del territorio, declarándose dominicano de sentimiento. En una carta enviada en el año 1875 al director del periódico de Santiago, La Paz. Quiero decir en alta voz que no hay pensamiento, sentimiento, acto, intención, aspiración que no hayan tenido en mí el sello infalsificable de mi afecto razonado a este país. La segunda estancia de Hostos se produjo en 1879, pero esta vez vino con su esposa, Belinda Otilia de Ayala. Esto sucedió realmente porque ellos estaban primero en Venezuela, donde se casaron. Belinda era cubana y vino a acompañar a Hostos en ese viaje, que fue un viaje realmente de principio, porque Hostos era muy amigo de Martí. La fuerte presión política recibida durante el régimen de Ulises Cerot Lilis hace que esta segunda estancia en República llegue a su fin en contra de su voluntad, aceptando la propuesta del gobierno chileno para que él, su esposa, sus 4 hijos se trasladen a Chile. La gran poetisa y educadora Salomé Ureña de Enríquez pronuncia un emocionante discurso de despedida y llena de emoción le dice a Hostos: Sé bendito. Yo no olvidaré el noble empeño con el que te consagraste a dignificarle en su puesto de nación libre. Te vas, pero germinará la simiente que dejas en el surco, y los frutos del porvenir se fecundarán con la savia de tus doctrinas pedagógicas. Adiós, cuando en las horas tranquilas que te esperan bajo otro cielo, acuda a tu memoria un pensamiento de amargura en el cual palpite el nombre de mi patria. Piensa también que hay en ella corazones amigos que te recuerdan y almas agradecidas te bendicen. Los dominicanos lo amaban y en gratitud le despiden con tristeza a orillas del río Sama. Retorna a su patria adoptiva a solicitud del presidente Juan Isidro Jiménez Pereira, iniciando su tercera estancia el 6 de enero del año 1900, para así poder continuar en la transformación de nuestro sistema de enseñanza. Para los fines es nombrado Inspector General de Enseñanza Pública, desempeñando al mismo tiempo el cargo de director de la Escuela Normal de Santo Domingo. Hostos, un personaje histórico con un nivel de ética alto, solo cobraba un sueldo a pesar de ocupar los 2 puestos mencionados. Desde el Parque Eugenio María de Hostos, culminamos la segunda entrega de la vida del Gran Maestro. Hasta una próxima entrega de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. ¡Adiós!
Andrés, estar aquí, irse y volver varias veces, sangre en sus venas, historia y sentimiento. Sí. ¿Cuántas cosas simultáneamente unieron a Hostos con la República Dominicana? Y esta etapa es particularmente crítica en la historia personal de Hostos. La primera etapa con Luperón en Puerto Plata fue una etapa de combate político. Y Hostos se estrenó como un agitador profesional. Esos periódicos que hizo eran periódicos destinados a lograr la idea del panentellanismo, que en Hostos va a ser un elemento singularísimo. Y luego está el papel de la libertad en su pedagogía, que un poco se ha señalado ya en las intervenciones de Udalís. La pedagogía de Hostos no es solo una pedagogía destinada a la enseñanza, sino a un sujeto crítico y libertario. Y por eso sus confrontaciones con el gobierno de Lilis. Hostos combatió, primero en vida, una gran dictadura, la de Lilis, pero después muerto con la famosa encuesta que mandó a hacer Trujillo, la encuesta sobre Hostos de 1956, que se hizo en el periódico El Caribe, tratando de sustituir la escuela hostosiana por la escuela trujillista. Y en ambos casos, tanto en el caso de Lilis como en el caso de Trujillo, el espíritu libertario del pensamiento hostosiano derrotó esas dictaduras. Es un pensamiento pedagógico contra la conformación de un hombre anquilosado y prisionero en el espíritu autoritario de la historia dominicana. Era un hombre crítico, lo que Hostos interesaba que emergiera del proceso de enseñanza-aprendizaje, no un sujeto pasivo, no un sujeto paciente. Y esta es una etapa fundamental en ese tipo de pensamiento en lo que respecta a la propuesta que él ya va a configurar como tal en su estadía para esa época en Puerto Plata. De sus estancias en la República Dominicana, ¿cuál considera la más productiva y la más impactante para el país? La anterior de su partida a Chile. De hecho, él quería ese movimiento con las escuelas normales, la de Santiago y la de Santo Domingo, y luego la creación de esa escuela obrera nocturna, que yo creo que de los pocos momentos que tiene el Caribe, donde se le dedica también no solamente a estudiantes y personas, sino también a los obreros, porque ese era un pensamiento que era decimonónico en el mundo entero, crear escuelas obreras, porque el obrero también tenía derecho a formarse y a estudiar. Pero ya el problema con Lilis y un poco con algún razonamiento escolástico aquí estaban chocando, y él tuvo que aceptar, tal y como lo dice, una invitación del gobierno de Chile para despedirse de esta etapa tan floreciente que fue la etapa de las escuelas normales y principalmente de la misma fundación del Instituto Profesional, que fue lo que hizo posible que luego de hacerse normalistas pudieran ingresar a una carrera universitaria de ingeniería, medicina, derecho y demás, donde él impartió clases por primera vez de economía política y sociología, que no se había impartido nunca en la República Dominicana. Y ahí precisamente él ordenó esas cátedras que bien podían haber llegado a una toma de conciencia mayor, pero parece que ya él se sentía amenazado y optó por la ida a Chile. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Tuvo una pérdida el país con esa salida de Hostos? ¿Qué tan significativa lo fue? Con decirle que Hostos miraba, algunas epístolas, cartas que se leen, él añoraba volver a República Dominicana, porque también, déjeme decirle que en Chile ya él empezó a tener confrontaciones por sus ideas, porque él era crítico allí también. Y entonces, cansado, retornó a la República Dominicana, fue acogido por sus amigos, por incluso parte de gente del gobierno, y le dieron ese cargo de inspector, ¿no?, para que él trabajara en eso. Bueno, empezó a elaborar un proyecto allí que total se quedó un poco estancado hasta que él murió. Dice Pedro Enrique Sureña que realmente Hostos murió de tanto autoritarismo, de tanto gobierno autoritario y demás, pero murió de asfixia moral. Wow. Andrés, la consistencia del pensamiento de Hostos.
hasta hoy día. La solidez Es que ni siquiera y la trascendencia. ni siquiera la encuesta, el que se lee la encuesta del periódico El Caribe, por ejemplo, se va a dar cuenta que incluso hostosianos que negaban el pensamiento de Hostos en la respuesta, porque la encuesta fue mandada a hacer por Trujillo, Claro. lo hacían con un lenguaje hostosiano, porque es indesterrable. Hostos tuvo una influencia aplastante en la historia del pensamiento dominicano. Casi la totalidad de los pensadores dominicanos estaban influidos por Hostos. Y algo que no hemos destacado con énfasis en esta etapa, Odalis y ministro, es el papel que Hostos le da a la mujer. Sobre todo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, como todos sabemos, como un remedio de la Edad Media y en virtud de las características del escolasticismo que había en la República Dominicana, la mujer no tenía acceso a los sistemas educativos. Y Hostos crea la primera escuela normalista de mujeres en este país. Correcto. Es decir, y coloca al frente de ella nada más y nada menos que a una figura como Salomé Ureña de Enríquez. Es decir, Hostos es también en el sentido de la lucha por la igualdad de género, un pensador de avanzada para su época, muy avanzado. Claro. Señores, de esta rica conversación vamos a seguir disfrutando en un momento, pero les invito a que veamos la tercera cátedra ciudadana sobre Eugenio María de Hostos. En entregas anteriores hemos resumido la vida de Eugenio María de Hostos. En las cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación trataremos de los aportes del gran educador a República Dominicana. Intelectual, profesor, filósofo, sociólogo y escritor, llamado también el Ciudadano de América. Más allá de destacarse por su lucha contra la independencia de Puerto Rico y la unidad de las Antillas y de América Latina, Hostos, antes de morir, deja en nuestro país valiosos aportes. En febrero de 1880, fundó la primera escuela normal de Santo Domingo, la cual dirigió en un principio. Crea en noviembre del mismo año el Instituto Profesional, donde dicta la cátedra de Derecho Público Constitucional e Internacional. Igualmente, bajo su presidencia, se constituye la Asociación del Cuerpo de Profesores en enero de 1881. Fundó también la Escuela Normal de Santiago de los Caballeros. Además, en el año 1883, inaugura la Cátedra de Economía Política en el Instituto Profesional. En septiembre de 1884 promueve la graduación del primer grupo de maestros normalistas, siendo sus discípulos más aventajados Félix Evaristo Mejía y Arturo Grullón. También fueron graduandos Francisco José Peinado, Agustín Fernández, Lucas Gives y José María Alejandro Pichardo. Creó el Instituto Profesional. ¿Qué era el Instituto Profesional? Era una institución de educación superior donde los alumnos se podrían integrar como profesionales, terminando carreras como medicina, ingeniería, abogacía y otras que eran importantes para culminar el gran desarrollo que ya él había promovido. Y entonces aceptó un trabajo en Chile para trabajar en el Liceo de Chile y hacer la misma labor pedagógica allá. Al finalizar prácticamente su función en Chile, fue acogido por amigos que eran maestros, ilustres abogados, intelectuales. Lo nombraron como inspector de educación pública y ahí él sometió un programa y un proyecto de educación que fue realmente aceptado en el Congreso, pero no fue aprobado. Los aportes de Hostos fueron muchos. En febrero del año 1886, graduó el segundo grupo de maestros normalistas, encabezado por Arisméndez Robiú, Jesús María Peña, Barón Cuascú y Rodolfo Cuascú. Ese día en su discurso pronunció: La escuela normal
Es una verdadera fuente de moral y de progreso. Igualmente, en abril de 1887, gradúa el primer grupo de maestros normalistas del Instituto de Señoritas, dirigido por la educadora Salomé Ureña de Enríquez, Leonor Fels, Luis Osema Pellerano, Mercedes Laura Aguiar, Ana Josefa Cuello, Altagracia Enríquez Perdomos y Catalina Pou. Y para el año 1888, fundó en Santo Domingo la primera escuela nocturna para la clase obrera. Hostos vivió en la Estancia María, cerca de la playa de Guivia. Allí vivió y allí pasó su enfermedad, atendido siempre por el doctor Francisco Enríquez y Carvajal y por el doctor Arturo Grillón. También se decía que el doctor Rodolfo Coascú le atendía. Es bueno resaltar que él había declarado que quería que los restos mortales de él permanecieran en Santo Domingo hasta tanto Puerto Rico no fuera esclava del dominio norteamericano. Yo quisiera morir en mi isla querida, pero no tendré esa dicha si llega mi hora siendo ella esclava. Hostos estaba enfermo ya y allí estaba con su hijo Adolfo José Hostos, solo. Murió realmente a las 11:15 de un 11 de agosto de 1903. De pronto, me pareció que su cabeza se ponía enorme. Los cabellos blancos caídos sobre las sienes semejaban una aureola de santo que iluminaba su rostro inmóvil. Un súbito brisote, acompañado de un trueno lejano, batió las ventanas de su alcoba. Presentí el fin. Acerqué una mejilla a sus labios y me dio su último beso en tierno bosquejo. Apenas balbuceó: mi mujer, mis hijos, y cerró los ojos para siempre. Hostos fue enterrado el 12 de agosto de 1903, al caer la tarde, en el antiguo cementerio de la Avenida Independencia en la ciudad de Santo Domingo. Desde el 30 de junio de 1985 y mediante decreto del presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, se dispuso el traslado de sus restos. Desde la capilla de la Tercera Orden Dominica hasta aquí, en el Panteón de la Patria. Gracias, Eugenio María de Hostos, por tus invaluables aportes a la educación dominicana. Hoy, en tus cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación, te despedimos con un ¡Lord Maestro! De tantas facetas de Hostos Odalís, de tantas inclinaciones diversas y tan formidables demostraciones de profunda competencia en tantos ámbitos del saber y del conocimiento, ¿cuál para ti es el ala más relevante, la que más alto vuela de Eugenio María de Hostos? Me ha hecho usted una pregunta un poco difícil. O sea, después de conocer a una persona que tiene el talento de ser un abogado, un maestro, un filósofo, un sociólogo, ¿qué podría yo decir que es la más alta o cuál es la más alta? Yo digo que la de hombre de América, hombre de bien y hombre dado a los demás. ¿Qué tanto trascenderá todavía en el futuro inmediato, Andrés, el pensamiento y la obra de Eugenio María de Hostos? Mucho. Para la educación y para la libertad. Mucho. Hay que volver al pensamiento hostosiano. Aquí hay, en la coyuntura del mundo actual, lo que ha, por ejemplo, evidenciado la pandemia, es la necesidad de recurrir a la ciencia. La ciencia ha sido el gran protagonista de todo lo que estamos viviendo en este momento. Y eso fue lo que hizo Hostos, desterrar
la práctica memorística, la práctica que se evidenciaba en el señalamiento del Magister Dixi, por la experiencia del predominio de la razón en el principio del conocimiento. Todo proceso nociológico en el pensamiento ostosiano, como buen positivista, aunque era un positivista matizado, pero como buen positivista, todo principio del conocimiento estaba fundado en la razón, en la práctica, en la decomposición analítica del objeto observado, analizado, estudiado, en la ciencia. La educación dominicana tiene el reto de volver a los principios ostosianos para poder empatarse con las variables de la realidad en el ámbito de lo social, de lo científico, de la experimentación, del invento, de la innovación. Y era lo que impulsó Hostos desde sus propuestas. Con mucha oposición, porque todos sabemos la andanada que le cayó a Hostos a partir de la llamada escuela sin Dios, que decían que era la escuela sin Dios, porque Hostos privilegiaba el microscopio, privilegiaba la observación participante, el dato estadístico, es decir, lo que se evidenciaba en la práctica de la razón. Y consecuente, Hostos está vigente. Es decir, el pensamiento ostosiano siempre estará vigente en virtud de los principios con los cuales la enseñanza no era el resultado de un profesor que encarnaba todos los saberes, como en el periodo medieval se establecía, sino que era el producto de lo que la razón experimentaba, de lo que la práctica del conocimiento volcaba sobre la realidad, transformándola, y Hostos lo pregonó. De manera que Hostos es siempre una presencia insoslayable en la educación dominicana. Odalis, en el tiempo breve de un sorbo de café, ¿qué tú dirías de Hostos? Fue un pensador integral, un profesor, un educacionista en el sentido más largo de la palabra. Fue un hombre que realmente pensó esa América Latina, esa América caribeña, esa antillanía, y con esa antillanía a los hombres que miraban lo que se llama un proceso en progreso de lo que era la educación, la sociedad y el pensamiento. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para retribuir tanto que hizo Eugenio de Hostos por nosotros? Reconocerlo, mirar en su sistema, porque aquí el pensamiento dominicano ha generado poco pensamiento sistémico. Repito lo que dije al principio, solo el pensamiento ostosiano es una propuesta de regeneración social completa, porque es un sistema de pensamiento. Es decir, no son solo elucubraciones, porque aquí hay buenos filósofos en la historia del pensamiento dominicano, podemos citar un montón ahora, pero ninguno tiene la observación, con esa palabrita que se usa ahora, holística, de la realidad. Es decir, Hostos, repito, es una moral social, es una sociología. Por primera vez aquí hay un texto de sociología, como decía Odalis, y una enseñanza de sociología. Hostos escribió un manual de astronomía, de geografía. Hostos escribió un proceso metodológico para hacer crítica de arte, crítica literaria, y está el libro de Oraá, que es un libro exhaustivo sobre este tema. Hostos hizo indagaciones respecto de la interpretación de la historia, e incluso los problemas que tenemos con Haití, o lo que llamamos el problema haitiano, Hostos también lo evidenció, lo estudió, planteó cosas. Es decir, Hostos era un pensador muy anticipado, era un hombre en realidad casi contemporáneo con nosotros, se puede decir. Hablar de Eugenio María de Hostos requerirá siempre de más tiempo, de mayores espacios. Personalmente, Andrés y Odalis, en este momento que impulsamos la propuesta de educación para vivir mejor en la República Dominicana, cada vez que pensamos en uno de sus valores o en uno de sus pilares, pensamos en Eugenio María de Hostos, el gran maestro de América. Y en esta conversación de la que he aprendido tanto y que es un honor para mí compartirla con dos grandes intelectuales de la República Dominicana, miembros de las academias de la ciencia y de la lengua, educadores de décadas,
intelectuales con elevado pensamiento político, filosófico y sobre todo con una conducta ética de compromiso con la transformación positiva de la República Dominicana, don Andrés L. Mateo y don Odalis Pérez, con quienes hemos compartido esta conversación, y yo he disfrutado mucho mi rol, un poco de entrevistador con ustedes dos, en el cual me estoy estrenando. Un placer, y espero que aprendamos todos, queridos estudiantes, maestros y maestras, comunidad educativa, familia dominicana, amigos y amigas. Hemos hablado sobre Eugenio María de Hostos, el gran maestro de América.